Bueno, esta conferencia es básicamente colombiana, es en el sentido de me voy a llevar hasta el número de válvulas que hemos practicado en geografía de Occidente. No sé cómo hacer entre mirar la conferencia y mirar el cuchillo, de pronto le resulte a alguien cortado, pero no hay problema en esto. Primero que todo, si van a ver la historia de la insuficiencia aórtica en Colombia, ¿dónde está el pointer? Con este pointer se pueden dar cuenta, este es el de estudios mundiales y el de acá el referente a los estudios de los 109 casos que hemos practicado con autoexpandible y con balón expandible en Colombia, y pueden ver que es distinto. Mientras en el mundo se reporta más la generativa, acá tenemos casos gigantes de dilatación, de la dilatación anular, produciendo la insuficiencia aórtica que se llama funcional, igual a la funcional mitral, la que se maneja con mitraclip, es lo semejante. La insuficiencia aórtica no es infrecuente. En este estudio, a los 70 años, se puede encontrar que aproximadamente el 15% tiene ya diagnosticada una insuficiencia aórtica, el 11%, perdón, diagnóstico, y uno tiene tratamiento en estos pacientes. Esto es importante también. La literatura últimamente, en los últimos 2 años, principalmente en este estudio, trató de culpar a los cardiólogos a decirles que ellos no referían a los pacientes, que los estudiaban mal, que no hacían la referencia adecuada, y obviamente esto se refleja en la mortalidad de los pacientes. En la mortalidad de los pacientes. Yo creo que el asunto tiene que enfocarse, y clásicamente enfocarse a lo que es la educación, y la educación referente a la insuficiencia aórtica, porque no es lo mismo comportamiento con una estenosis o con una insuficiencia mitral. De todas maneras, es importante hacer diagnóstico. 9% de mortalidad un año en pacientes, 24% de mortalidad después del primer año si no se refiere a cirugía. Y una de las condiciones más importantes es que casi todos estos pacientes se pasan con una mortalidad de 50%. La razón primordial es que hemodinámicamente la insuficiencia aórtica es distinta a las demás enfermedades valvulares. No tiene solamente sobrecarga diastólica, sino también sobrecarga sistólica. De manera que ahora vamos a ver en el estudio, tanto que los volúmenes de fin de sístole son los que son utilizados ahora para clasificar los pacientes entre severos y no severos, y los indexados, ¿sí?, con un volumen de fin de sístole de mayor de 20%, algunos otros de 25%, o con un indexado de 50%. Y ustedes van a darse la cuenta principal en esta angiografía. ¿Por qué la presento? Porque es el resumen completo de las causas, y voy a decir, la puedo repetir, es el resumen completo. Miren que la sangre del primer latido no pasa. La causa de esto es la impedancia aórtica, exactamente la impedancia aórtica. Y en estos pacientes, en este tipo de pacientes, en este estudio experimental, en laboratorio clínico, cuando la compliance aórtica es normal, con la impedancia aórtica es normal, uno puede aumentar hasta 3, 4 veces el volumen regurgitante y la fisiología del corazón no cambia. Al aumentar la compliance aórtica, enseguida se refleja en la función ventricular y obviamente en la presión de pulso. Y se refleja obviamente en el volumen regurgitante aórtico de estas medidas. Sin embargo, a pesar de todo, la insuficiencia aórtica tiene una manera de compensarse y de remodelación reversa, ¿sí? Y incluso pacientes que tienen fracción de eyección de 30% aún pueden operarse, y estas fracciones de 30% se recuperan notoriamente, casi hasta 50% de los pacientes.
Yo creo que fue hace 4 días, hace 4 días que se publicó este artículo, si mal no estoy, y son los métodos de imágenes para clasificar la insuficiencia aórtica. El SJAC, yo lo recibí hoy es jueves, el lunes pasado, se publicó esto, y hay que destacar notoriamente, básicamente la amplitud del jet, la vena contracta, que tiene sus dificultades, el flujo convergente proximal y obviamente el flujo central en 3D de la vena contracta. Por igual, la densidad cuando se utiliza el Doppler continuo, la densidad del Doppler continuo, la medida de mi presión también menor de 200 y el Doppler cuantitativo en estos pacientes. De manera que para los ecocardiografistas el mensaje, no básicamente para nosotros, hay una miríada de métodos para el diagnóstico. Sin embargo, a pesar de que el ecocardiografista y los equipos ecocardiográficos son muy fidedignos ahora, el gold standard todavía sigue siendo la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene que tomarse en una posición especial, específicamente perpendicular. Esto se asemeja mucho a lo que uno utiliza para el pulse overlap. Además, se asemeja mucho a la imagen que uno utiliza para las 5 cámaras de la ecocardiografía. Siempre es en oblicua derecha con caudal, siempre oblicua derecha con caudal. Y obviamente lo clásico de la resonancia magnética es que puede calcular el volumen regurgitante muy adecuadamente y mucho mejor que la ecocardiografía, mucho mejor. Yo no sé cómo hacer nosotros si vamos a medir todos estos pacientes con resonancia para poder llevarlos a cirugía. No creo que sea la posibilidad en este momento. ¿Sí? Y lo otro, obviamente midiendo los volúmenes de fin de sístole. Y otra diferencia grande, uno sabe si en la resonancia, si la cardiopatía es de otro origen coronario o es de origen por la insuficiencia aórtica, la cual, como la estenosis, produce siempre fibrosis a nivel septal. Fibrosis septal. Entonces, estos son los parámetros ecocardiográficos para medir la insuficiencia aórtica. La amplitud del jet, la vena contracta, mayor de 6 o 6 milímetros, el área de la vena contracta, 0.4, la medida de hemipresión, 200, y el flujo diastólico retrógrado de la aorta. Obviamente, los volúmenes de la amplitud y el jet regurgitante con la fracción de jet regurgitante de 50 milímetros. Y aquí está cuál es el proceder para estos pacientes. Los que no tienen insuficiencia aórtica significativa, pues van a tratamiento médico. Y los que tienen insuficiencia aórtica, pero tienen síntomas, con esos pacientes hay que tomar una decisión de grupo para ver si estos pacientes se pueden operar. No todos los corazones son iguales y no todos los corazones van a resistir. Y aquí están los diámetros para eso. Muy importante agregar para los ecocardiografistas también la medida del strain ventricular. El strain se encuentra dañado cuando están medidas entre 15 y 19. Por último, los tipos de válvulas. Y esto estoy regresándome hace 5 años, en el 2017, me estoy regresando al estudio famoso de Yu, en donde las nuevas válvulas, la Evolut Pro, la nueva válvula de Sepien y la Accurate, mejoraron todos los parámetros, menos segundo implante, menos regurgitación, menos insuficiencia residual, sobre todo. Sin embargo, esto es lo curioso, para los pacientes que estaban acostumbrados a resistir un volumen grandísimo, regurgitante, si el paciente tiene un STR score alto y si tiene una insuficiencia mitral agregada al caso, el hecho de tener solamente una poquita regurgitación, aunque sea menos que moderada, altera concebiblemente el pronóstico de estos pacientes. Ya vamos a la casuística nuestra y cómo se llevó. Hasta el 2019 llevamos 20 casos.
La mortalidad de casos, este es de mi centro de angiografía de Occidente. Como pueden ver ustedes, los primeros 10 casos tuvieron una mortalidad de 30%. Había mucha ignorancia en ese tiempo y mucho atrevimiento también, puedo decirlo, como todo, pero todas las cosas van hacia buen camino si no llega a ser la observación. Entre 2019 y 2022 hicimos 52 casos y miden la mortalidad solamente del 2%. Y mortalidad casi siempre relacionada con ¿qué? Relacionada con la falta de observación anatómica en estos pacientes. Me puse a observar de los 72 primeros casos hechos con válvula autoexpandible, me puse a observar cuáles eran las condiciones anatómicas que existían y coexistían con ellas, y aquí está. Todos los pacientes en que ocurrieron, de los 11 pacientes que tuvieron complicaciones de migración valvular y sobre todo hacia ventrículo, todos los pacientes que tuvieron estas complicaciones tenían esta forma anatómica piramidal del septo y del tracto de salida, del ventrículo. Ninguno de estos, en la forma conal o en la forma tubular, tuvo alguna complicación. Entonces, seguí haciendo las válvulas con esta primicia y he tenido muy buen resultado. Pero de pronto iba a ser un caso en Bucaramanga. Aquí tengo al doctor Beltrán, testigo de eso. Ya lo teníamos listo, pero tenía un perímetro de 99, si mal no estoy, o 100 el paciente, y la gente de la compañía simplemente no lo aprobó. No quiso entregar la válvula de eso, y fue cuando llamaron al doctor Lamela a hacer ese caso allá. Fue hace casi 2 años, un año y medio, hace casi 2 años. Yo supe el caso, supe que le fue muy bien, y dije, aquí tenemos una válvula que vale la pena para hacer por la insuficiencia aórtica. Y cuando hablé con Ignacio me dijo la razón, y me dio la razón de esto. Yo lo había pensado en la manera no tan sutil de hacer los struts, pero él me comentó también de la parte inferior de la válvula, que es elongada y tiene dos líneas que no dejan que la válvula se traslade inferiormente, o sea, que no dejan que la válvula caiga hacia el ventrículo. Y ahí empezó la historia. De esto. Bueno, ¿qué tiene que ser acá? Ya lo que ocurre cuando hay migración, en estos casos. Este caso ocurrió, uno, porque tenía el tracto de salida de esa forma, y segundo, porque se suspendió muy tempranamente el marcapaso en estos pacientes. Ustedes saben que uno tiene que tener, para implantar válvula aórtica y autoexpandible, creo que tiene que ser electrofisiólogo, básicamente. Tiene que conocer mucho de movimiento ventricular o desmovilización ventricular con el marcapaso y cuándo utilizarlo. Y esto fue lo que resultó, una segunda válvula. Y este es lo que resulta. Cuando la válvula se cae a ventrículo, la migración casi siempre de la válvula autoexpandible es hacia ventrículo. Muy rara vez salta, muy emboliza, muy rara vez emboliza. Y estos son los movimientos que uno tiene que hacer. A veces funciona, como pueden ver, de 72 casos expandibles, el éxito de implante, ¿sí? 11 casos de complicación, todos migración valvular a ventrículo correlacionado con la forma anatómica del tracto de salida del tipo 3. 4 casos de válvula en válvula hubo que colocar y 6 casos hubo que reposicionar, de los cuales 3 de ellos fue imposible. Relacionado también, imposible colocar una segunda válvula y lo que incrementaron la mortalidad en este caso. Y aquí viene el caso cuando se empezó, el primer caso que hicimos, ¿sí? Con MyValve, paciente de casi 80 años, tenía la particularidad que era el suero de mi hijo mayor. Era hipertenso, tenía fibrilación auricular y además otra característica personal. Era el jefe de seguridad de la mayor compañía del Valle, de Carvajal y compañía. Jefe de seguridad con una formación militar muy adecuada. Entonces teníamos doble amenaza aquí, pero sin embargo no hubo problema. Este es su ventrículo, obviamente ya dilatado.
con insuficiencia mitral acompañante. Aquí tiene el grado de insuficiencia aórtica, 100 de perímetro y casi 100 también de tracto de salida. Pero una forma muy adecuada del tracto de salida. Un ángulo aceptable. Muy buena experiencia con la gente que nos ha acompañado y con lo cual agradezco mucho y con lo cual hemos practicado ya 26 casos de insuficiencia, con cero mortalidad ocurriendo en el caso, cero movilización de la válvula y con una excelente escogencia. Esperamos a mayores estudios. Muchas gracias.